Los aspirantes a la alcaldía de San Salvador han incrementado el número de actividades y el acercamiento con los electores. Algunos de ellos tuvieron actividades este fin de semana. Alejandra Canales nos ha preparado el siguiente informe. Así fue recibido Edwin Zamora, candidato a alcalde de San Salvador por el partido Arena. En medio de un centenar de comerciantes quienes le pidieron, entre otras cosas, más iluminación y seguridad dentro y fuera de los pabellones del mercado. Nuestra trayectoria es generar empleos, vamos a crear condiciones para que haya más empleos en la capital. Yo creo que lugares como este, Mercado Central, pueden ser grandes centros comerciales, grandes supermercados, donde nuestros microempresarios que están acá sean tremendamente exitosos. Yo creo que podemos tener una capital más humana, una capital que verdaderamente dé gusto, alegría, que estemos felices viviendo aquí, limpia, ordenada, y eso lo vamos a lograr. Que mejore todo el mercado, porque la verdad que está mal. Desde que no hemos venido, mire cómo están, las paredes ni los pintan, mire cómo están. Pero no solo Edwin Zamora tuvo acercamiento con la población. También el candidato del FMLN, Nayib Bukele, quien llegó a la colonia Ibu en el distrito 5 de esta capital. Todos los días se aprende un poco más, que lo que queremos es venir a aprender un poco, conocer más a fondo las necesidades de la gente, escucharlos y construir esa plataforma que no nazca de arriba, sino que nazca de la gente, que al final es para los que vamos a gobernar. Concursos de composición, literaria y musical y pintura para todas las edades. 3. Habilitar un espacio y equiparlo con computadoras y conexión a internet para uso de todos los habitantes que así lo requieran. 4. Cursos de computación para todas las edades. Además, este fin de semana Nayib Bukele presentó frente a más de 1000 mujeres líneas generales de su plataforma para este sector. Quienes serán encargadas de su ejecución son mujeres que formarán parte de su consejo municipal. Y asistencia en técnicas empresariales. También facilitar mecanismos municipales que garanticen el acceso a créditos. Vamos a crear la nueva banca municipal, que le vamos a llamar Banca de la Gente. Por su parte, el candidato alcalde de San Salvador por el Partido Democracia Salvadoreña visitó algunos puntos de la ciudad y lo hizo en transporte colectivo. Fito Salume abordó un bus de la Ruta 26 donde conversó con los pasajeros y se enteró de primera mano de las condiciones en las que se trasladan los usuarios del transporte público. Salume también visitó el mercado San Miguelito, donde fue recibido por comerciantes. En esta actividad propuso crear una cadena de cooperativas de ahorro y préstamos para los mercados municipales. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y en los estudios precisamente se encuentra Walter Araujo del partido Gana, candidato a la alcaldía municipal de San Salvador por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, con quien vamos a conversar en los próximos minutos, en la próxima hora, sobre las propuestas. Y me anticipaba Walter Araujo en la pausa comercial, me decía, esta es una campaña distinta en términos de las propuestas que están haciendo los partidos políticos, los candidatos, que son 5, por cierto. Walter Araujo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Muy buenos días a los amigos semillas televidentes. Sí, esta es una campaña muy atípica, muy fuera del común denominador de lo que han sido los eventos electorales anteriores, y en este caso específico la contienda por San Salvador. Creo que esta es una campaña que se va a basar en la calidad de la propuesta de nosotros los candidatos. Creo que hay candidatos de mucho valor, yo lo he señalado durante todo el aparecimiento, surgimiento de cada una de las candidaturas. Ya somos 6, se sumó el ingeniero Luis Cuenca al Partido de Concertación Nacional en estos últimos días, Romeo, y creo que el valor como personas que podamos tener le ha dado un realce a esta contienda, pero fundamentalmente creo que ese tipo de actividades que ha quedado, que es normal, o sea, y yo no las estoy criticando,
ya son vestigios de un pasado en donde se monta una acción y un show político, yo creo que sirve más para la autoestima de las bases políticas partidarias que para el efecto real de un convencimiento del electorado. Yo estuve en la Universidad Politécnica de El Salvador el pasado viernes ante más de 200 alumnos, docentes, autoridades universitarias y unos invitados especiales, en donde se me permitió explicar metas y sobre todo el nivel del cuestionamiento de esa plática. Fíjate que el país va evolucionando democráticamente y es ahí en donde en las ciudades importantes se gestan las campañas, se ganan o se pierden, en dos elementos: en los conversatorios y foros de universidades, centros educativos, centros de opinión y en la televisión o algún otro medio de comunicación. Walter, ¿va a haber una fragmentación, crees tú, del voto? Bueno, estamos viendo, claro. Ya tú lo aclarabas y lo decías, son 6 candidatos con el que sumó Concertación Nacional recientemente, ¿no? Y ahí hay diversidad de pensamiento, o por lo menos de la derecha tú puedes ver hay propuestas distintas, de la izquierda también hay propuestas distintas. ¿Va a haber una fragmentación del voto o se va a mantener este tema de la polarización y va a ser cosa de dos, crees tú? Uno debe de respetar la historia de los partidos tradicionales y yo creo que el FMLN y Arena son partidos tradicionales, grandes, sin restarle méritos en el caso de Concertación Nacional, que viene de un partido histórico como es el PCN. Las fuerzas nuevas en el espectro político nacional, Mi Partido Gana, que apenas ha cumplido 5 años de existencia, y el resto de instituciones como Cambio Democrático, que es unos 7, 8 años de existencia, el caso de Democracia Salvadoreña, que acaba de irrumpir en este escenario político. O sea, hace una variable, una variedad de oferta electoral que el error sería enfocarnos en izquierdas y en derechas. O sea, yo creo que la propuesta no tiene ideología, o sea, la solución al problema de la población no tiene ideología. Y por eso yo quiero agradecer, en el caso de Mi Partido Gana, de haberme dejado en total libertad para la conformación, en primer lugar, de mi Consejo Municipal, para la elaboración de la propuesta, la cual no tiene ningún sesgo de carácter ideológico, por el contrario, es una propuesta que ha surgido de la interacción con la población a través de redes sociales, de sentarnos con gente que vive y tiene la vivencia. Para hacerte nada más un pequeño ejemplo, hace una semana me reuní con los propietarios de los comercios del Centro Histórico de San Salvador, que no es el caso de los vendedores ambulantes, sino que son los comerciantes formalmente establecidos. Tenemos dentro de una semana un encuentro en donde llevan una propuesta concreta que va a enriquecer el contenido de metas. O sea, es un nivel de interacción la construcción de estos planes de trabajo que tienen un único objetivo: solucionar los problemas de San Salvador. Walter, ¿qué piensas de aquellas personas que dicen, mire, hay candidatos que están para incidir y hay candidatos que van a ser prácticamente o que están en la línea de ser los ganadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador? ¿Cómo te ubicas tú? ¿Cómo te ves ante este análisis que hacen algunos sectores? Es una lucha titánica, o sea, hay que reconocerlo, y yo no me metí en esto desconocedor de la realidad, Romeo. Creo en primer lugar que el tratar de competir con Arena o con el FMLN requiere de mucho coraje, de mucho valor. ¿Por qué? Por los recursos económicos, ya dije, por la historia partidaria, pero creo yo que el caso de San Salvador es un caso muy especial que va a poner a prueba la capacidad y la calidad de los candidatos. Ahí los pudimos ver, o sea, ¿cuál propuesta? Ni siquiera tienen una propuesta. O sea, nosotros hemos elaborado metas por un mejor San Salvador, o sea, un programa basado en 5 ejes fundamentales que son la seguridad ciudadana, la movilidad económica de la capital, la ecología que tiene dentro de sí el tratamiento de los desechos sólidos, la identidad distrital y la modernización de centro histórico, 5 ejes apoyados en 2 planes de acción fundamentales, que es la transparencia total y soluciones ya, impregnado todo de una filosofía que es el desarrollo de productividad y el desarrollo social de la ciudad. O sea, es un plan completo, integral, y esa calidad lo que necesitamos es de llevarla al ciudadano, a la ciudadana, presentársela. Y yo te voy a decir que lo que he sentido, a donde he ido llegando, es que la gente está contrastando el show, los tambores, ¿verdad? El decir frases vacías, el no ofrecer nada. En cambio, nosotros sí tenemos una propuesta real y viable, seria, o sea, estudiada profesionalmente,
pero sobre todo alimentada de las necesidades de la gente. Eso significa que, según tu análisis, Walter, la gente vota por propuestas y no por partidos, porque si pensáramos en partidos políticos, tendríamos que decir que Arena y el FMLN tienen las mayores posibilidades, digo, por el voto histórico, por el voto duro, etcétera, ¿no? Pero ¿tú crees que la gente va a hacer una diferencia o puede hacer ahora una diferencia y votar más allá de la marca de la bandera? Veamos el histórico de San Salvador. Ajá. O sea, hemos visto cómo San Salvador ha sido gobernado ya por Arena y por el FMLN en diversas oportunidades. O sea, Héctor Silva fue candidato, el doctor Silva por el FMLN, luego Mario Valiente por Arena y Rivas Zamora, después viene Norman Quijano. O sea, el voto de San Salvador es un voto no ideologizado. Lo que sucede es que en los últimos 20 años de la historia del país, en el caso de la alcaldía de San Salvador, se han presentado dos fuerzas polares únicamente, y ahora eso ha quedado roto. Fito Salume, un empresario salvadoreño de gran prestigio, una excelente persona, irrumpe en esta contienda. En el mismo sentido, Roberto Cañas, un firmante de los acuerdos de paz. Cuenca, quien yo lo conozco personalmente, o sea, puedo decir es mi amigo, una persona de verdad seria, y en este caso tu servidor, que ya tiene bastante experiencia política. O sea, si algo conocemos es nuestra ciudad, nuestro país, la política de nuestro país, las necesidades de la gente. O sea, hemos estado del lado de las soluciones todo el tiempo, y lógicamente esto cambia totalmente el panorama. Ya no es por primera vez esta contienda entre dos, sino que hay una diversidad de actores. Lo que yo siempre he dicho... Pero siempre ha habido más de dos candidatos, ¿no? Sí, generalmente pero generalmente era más... y lo voy a decir con la sinceridad del caso. En el caso de mi partido Gana, era la necesidad de iniciar un recorrido político, porque tenía una excelente candidata como es Silvia Aguilar en la contienda pasada, pero era un partido recién formado, que no tuvo ni un año de poder prepararse y establecer una estructura sólida en San Salvador. Pero el resto de candidatos generalmente eran impulsados por las fuerzas mayoritarias, para tratar de, o sea, a la inversa, al contrario, para ver cómo se le restaba algún nivel de voto al contrario. Hoy no está pasando eso. O sea, tu servidor aspira a ganar la alcaldía de San Salvador, por eso me he preparado, he construido junto con la población este programa de trabajo, y muy a diferencia de otras contiendas, hay propuestas serias y la vamos a aprobar en el terreno. Qué bueno que tocas ese tema, porque hay que preguntar sobre esto, ¿no? A ver, exactamente lo que tú acabas de decir es lo que analizan o dicen algunos sectores, ¿no? Que la propuesta de Walter Araujo es para restarle. Tú me dices, bueno, yo me siento en la competencia y voy hacia adelante, pero algunos dirán, es exactamente lo que está haciendo Walter, es restarle votos a la derecha, ¿ya? ¿Verdad? Y no necesariamente va a ganar en las próximas elecciones, como podría decirse también de la izquierda, de los otros candidatos, que el propósito y la estrategia es restar votos nada más para incidir, como te decía, y no necesariamente pensando en que es posible ganar. Pero tú tienes otra visión sobre eso. Fíjate que no. En primer lugar, y yo te digo, esta contienda electoral es entre Nayib Bukele y yo, en serio, para ganar la alcaldía de San Salvador. ¿Por qué menosprecias o digo, no le das la importancia o el peso que debe tener o tiene el partido? Yo a Edwin lo respeto mucho y lo he manifestado. Yo me considero amigo de Edwin Zamora. No es en ningún punto un elemento peyorativo hacia él. No es una cuestión personal en ese sentido. No, ni personal, ni mucho menos porque él es de Arena, ni nada de ese tipo de cosas. Es porque difícilmente Edwin representa el cambio que necesita San Salvador. San Salvador, entre Nayib y yo, recuérdate que solo éramos 3 los contendientes en el momento del abandono de Norman Quijano, de la candidatura, recién se incorporaba Roberto Cañas. O sea, nosotros propiciamos una realidad política de una magnitud que no se ha valorado en esta contienda electoral. O sea, la salida de Norman Quijano de la contienda de la alcaldía municipal de San Salvador fue producto de 2 candidaturas, de la candidatura de Nayib Bukele y de mi candidatura. O sea, nosotros conquistamos ya el cambio para San Salvador. O sea, va a haber un cambio de autoridades, tiene que haber un cambio de visión, y Edwin difícilmente puede representar ese cambio, porque tú lo ves sentado con Norman Quijano la semana pasada, o sea, viendo los planes, dándole el continuismo ¿a qué? A una ciudad colapsada, una ciudad en la cual vemos este tipo de incidentes. Mi solidaridad para las personas que tuvieron este incidente en la tiendona en horas de la madrugada. Vemos cómo
cómo las calles de San Salvador son un desastre. Vemos la escasa o nula luminosidad que tiene la ciudad para aspectos de seguridad en los barrios, colonias. O sea, vemos una seguridad cero en la ciudad de San Salvador por parte de la autoridad municipal. O sea, Edwin tiene ese problema, no es algo de él. O sea, tiene un problema de no representar, o corta y lo dice con claridad y lo expresa, de alejarse de esa mala gestión, o esa mala gestión. Mira, fíjate que no hemos hecho ningún escándalo ni ninguna cosa, pero ¿por qué la necesidad de Edwin Zamora de salirse del contexto de la legalidad que todos habíamos respetado, de sacar spot en la televisión, o sea, pagados? No estamos en época de propaganda electoral, allá él, que el pueblo lo juzgue. O sea, yo voy a ser cumplidor de la ley. Inclusive en mi partido querían colocar unas vallas con la imagen de tu servidor. Yo dije no. O sea, yo voy a ser respetuoso de la ley electoral. Nos da 30 días el Código Municipal para hacer eso, y así lo voy a mantener hasta, Walter, hasta ese momento. a ver, partiendo de tu análisis, ¿para dónde crees tú que van a agarrar o va a agarrar esta cantidad de votos que casi puso al filo de ganar a Norman Quijano en las presidenciales? Cuando tú me dices que no le das ninguna posibilidad al candidato del partido Arena, ¿no? Y dices, esta cuestión va a ser de vos, de Nayib Bukele y de Walter Araujo, me estás diciendo, y lo aclaras y lo dices muy bien, no es por el candidato del partido Arena, Edwin, sino más bien que es por la marca del partido. ¿Tú crees que esta cantidad de votos que sacó el partido Arena va a dejar de votar o se va a ir a apoyar tu candidatura? En primer lugar, hay que leer el recorrido histórico electoral del país. Y los que lo conocemos sabemos muy bien qué significa eso. En primer lugar, nunca el voto de la presidencial hay que confundirlo con el voto de una elección municipal, jamás. O sea, si no, agarremos las maletas, dejemos ya, como Norman Quijano sacó más de 100,000 votos en la contienda pasada, y cerremos la tienda y ya esto está definido. No, no es así en materia electoral, mucho menos en materia municipal. Arena sacó esa cantidad de votos. Hay que ver el reflejo de la primera ronda presidencial. O sea, no solo hay que analizar el otro contexto, el contexto internacional de Venezuela. Todavía esa polarización ya había salido de la contienda. Elías Antonio saca como candidato a la presidencia, baja una segunda ronda, desaparecen actores, y lógicamente el voto tiende a decantarse. El efecto Venezuela, el efecto del expresidente Funes, aquella campaña que se montó en torno a eso, hacen una configuración de polarización extrema en ese momento en el país. Nada tiene que ver con esta elección. Recuérdate cuando Violeta Mengíbar y Rodrigo Samayoa dirimieron la alcaldía de San Salvador por 44 votos, o cuando Héctor Silva le sacó una ventaja considerable a Arena en aquella elección contra Mario Valiente, o el muy fuerte derrota que sufrió Evelyn Yacir del Lobo de Arena en aquella contienda de Luis Cardenal. Ves que ese voto fluctúa. No, yo creo que el habitante de la ciudad, el ciudadano, la ciudadana de San Salvador, es gente que quiere ver dónde está la mejor propuesta. Y nuestro reto, el mío, es presentarse. ¿Por qué te digo? Yo estoy compitiéndole los votos a Nayib. O sea, yo estoy en competencia con Nayib Bukele, que creo que es la única persona, aparte de tu servidor, que podemos liderar ese cambio. Eso no quiere decir que soy enemigo de Nayib o que me cae mal Nayib. No, lógicamente, o sea, no es una contienda electoral. Es la contienda electoral de ideas, de propuestas. O sea, porque él es un político, lo he venido diciendo yo y sosteniendo, desestresante. Es un joven, qué bueno, si cuando yo llegué a la política de mi país tenía 17 años, fui diputado a los 24 años de edad, directivo de la Asamblea Legislativa. O sea, ese ciclo de relevos y de aparecimiento. El relevo generacional no quiere decir apártense todos los que estaban y vienen los nuevos, es la inyección de nuevas generaciones en la cosa pública, en la actividad pública. Nayib representa eso desde mi visión, pero ahora él está en demostrar, convencer al ciudadano y a la ciudadana, que le hablo yo también, que tenemos el mejor plan y la mejor idea. No el mejor partido, porque esto no es de partidos políticos. O sea, los partidos son secundarios totalmente. Hay que hacerlos a un lado. Veamos quién tiene la capacidad, qué tipo de consejo municipal presentamos, qué tipo de programa municipal, y no actitos, o sea, actos. Yo no voy a ir a tomarme atol en la mañana al mercado. O sea, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no creo que eso es lo importante. Lo importante es esquematizar un punto de solución al centro histórico. Primero, porque yo ya he ido.
no en campaña política. Yo he ido con mi madre históricamente al mercado de San Salvador, he ido a la tiendona, o sea, yo he ido a comprar diversos productos al centro de San Salvador durante mi vida. O sea, yo ya lo conozco, yo entiendo que algunos no lo conocen, o sea, tienen que ir a darse cuenta cómo son ese tipo de situaciones. Entonces, el show político genera un efecto contrario en la población. Hoy andan ahí. Imagínate ese contraste, Nayib en un acto con mariachis, comiendo en el mercado, y el otro candidato filmando un spot en solitario a 3, 4 cuadras del otro acto. O sea, yo digo, ¿le deja eso algo a San Salvador? ¿O pasamos a discutir un proyecto, un programa político con toda la calidad técnica? Vamos a hacer la pausa comercial. En algún momento le pregunté a Walter Araujo lo siguiente, le dije entonces, ¿quién es tu principal contrincante? ¿Quién es el enemigo político, no, por decirlo de esa manera? ¿O el principal contrincante a vencer en las próximas elecciones? Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Bien, estamos de regreso conversando con el candidato a alcalde por San Salvador por el partido Gana, Walter Araujo. ¿Cuál de los candidatos cree usted que puede resolver los grandes problemas de San Salvador y por qué? Es lo que le preguntamos a la gente, salimos. Lógicamente es una pregunta que es en el momento, ¿no? En la lectura que tiene en el momento la población. Esta percepción, esta idea puede cambiar en la medida que van avanzando las campañas o que van avanzando las propuestas de los candidatos. Pero escuchemos qué nos dijeron las personas que les consultamos en este momento sobre cuál de los candidatos cree usted que puede resolver los grandes problemas de la capital y por qué. Pero para mí, sea uno, sea otro, ¿verdad? Ellos tienen que dar la ayuda para acá, para El Salvador, ¿verdad? Para arreglo de calles, de todo, ¿verdad? Para mí, pues, sea quien quede, ¿verdad? Sí. Para mí, los del frente. Bukele. ¿Por qué? No sé. Que a los arenos ya, por gusto. Ya muchos robaron ya. Mire, el mejor de los candidatos que puede haber, ahí todos son iguales, señor. Todos son iguales. Porque ellos mientras uno les va a dar el voto, ahí están con uno, pero ya después a uno ya les vale como ni nada, lo miran ya. O ellos solo lo hacen en el tiempo de votaciones, miren que ofrecen cosas, pues no lo cumplen. Pues. ¿Va a ir a votar usted en las próximas elecciones? Mire, yo creo que no. No, ya estoy aburrido, yo a nadie le doy mi voto. Son iguales. Prometen y prometen cuando andan consiguiendo el hueso, pero después se olvidan del pueblo. Sí. Pero de los candidatos que ya se oficializaron, ¿quién cree que es el mejor actualmente? Para mí ninguno. No. ¿Los conoce usted? Ahí entra uno es mañoso, ahí entran los otros son mañosos. No. Bueno, lo que se percibe es un poco de escepticismo en la población. Pero Walter, ¿cuál es su opinión respecto a lo que dice la gente? Precisamente, esa debe de ser la verdadera preocupación de nosotros como políticos. Es ese sentimiento de esas expresiones de los últimos 2 ciudadanos las que no pueden seguir siendo. Y la única forma de revertir eso es a través de la acción, de la fiscalización política, de la promesa electoral. O sea, por eso nosotros en Metas tenemos todo un componente, ya te dije los 5 ejes y los 2 grandes planes de acción, que es el de la transparencia total, que me voy a detener un poquito en esto, que indica que toda nuestra oferta electoral, acción por acción, aparte de las finanzas públicas, que es esencial, es de prioridad el ponerlas, digo yo, en transparencia total, que si una libra de clavos se compra en la alcaldía de San Salvador, esta libra de clavos debe de ser publicado su precio, porque si vale $1 en una ferretería, ¿cómo es posible que la vayan a comprar a $2.50? En algún lado quedó ese $1.50. Desde esa microfiscalización ciudadana tendremos en la alcaldía de San Salvador. Vamos a abrir todos los debates, todas las sesiones del Consejo Municipal públicamente, como la Asamblea Legislativa.
O sea, vamos a contratar un espacio de televisión, hay tanto espacio ahora, para grabar radialmente, o sea, transmitir radialmente en un primer inicio, y ojalá lo podamos hacer en televisión todas las sesiones del Consejo Municipal. O sea, transparencia total para revertir eso, Romeo. Y cada promesa que nosotros vamos haciendo, vamos a ponerla en un cronograma de acciones y que se nos vaya fiscalizando. Mire, usted prometió llevar en Seguridad Ciudadana, en 6 meses se comprometió a crear la unidad de protección y atención ciudadana, que iba a disolver el CAM, que iba a hacer la UPAC, y por lo tanto, en 6 meses usted no ha cumplido, cumplió. Nosotros vamos a someter el cumplimiento de nuestros procesos, de nuestras promesas, de nuestras propuestas, a la fiscalización ciudadana, porque eso es lo que no puede seguir siendo, que el ciudadano se sienta timado una, otra y otra vez. Y eso lo podemos hacer. ¿Insinúas que eso es lo que está pasando en la actual administración? Si es que nos dijeron que iba a haber un Metrobús, ¿dónde está el Metrobús? Nos dijeron que iban a haber mercados nuevos para San Salvador, ¿a dónde están los mercados nuevos? Norman Quijano nos prometió que iba a haber una ciudad sin baches, si ahora parece la luna, los barrios y colonias de San Salvador. Yo digo la luna, ya parece Marte, están escabrosos, hay aunque que no irlos a ver. No es Norman el candidato, ¿no? Tú lo sabes muy bien. No, pero estamos hablando qué nos prometió, o sea, ¿y con quién está reunido Edwin Zamora? Con Norman Quijano. ¿Con quién está haciendo? Ampliando la proyección de los planes de Norman Quijano, un continuismo que ya fracasó, que colapsó en una propuesta municipal. Entonces nosotros no vamos a permitir que eso suceda. De ganar nosotros la alcaldía de San Salvador, nosotros vamos a ir cronograma, o sea, mi propuesta, por ejemplo, en movilidad económica, trae la construcción de 15 micromercados para San Salvador, con edificaciones muy fáciles de hacer, muy baratas. Hemos identificado en los 7 distritos de San Salvador más de 80 lugares donde se pueden construir. Lógico, no vamos a decir cuáles, tú sabes que el costo de la plusvalía, del interés de estas personas, pero técnicamente ya tenemos la solución. Vamos a ir diciendo, mire, me comprometí a hacer 15 micromercados, van 2, van 3, van 4, van 5, hasta el final del periodo municipal. Por lo tanto, Romeo, va otra cosa. Vamos a graduar 10,000 personas, 10,000 jóvenes, intencionalmente, como una planta productiva de la creación de una academia bilingüe, o sea, en la alcaldía municipal de San Salvador. Esto se hace en línea, no necesita de maestros, son centros especializados con software que van a enseñarle el inglés, el idioma inglés. ¿Para qué? Para que en 3 años 10,000 jovencitos y jovencitas de San Salvador tengan la capacidad de trabajar en un call center. Eso es movilidad económica. ¿Cómo lo vamos a ir diciendo? Las graduaciones estarán cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses, graduando la cantidad necesaria hasta darle cumplimiento a la obra. Eso es lo que quiere el ciudadano, quiere soluciones, quiere actos reales que le cambien la vida, que le permitan otro tipo de acción. Walter, antes de ir a la pausa, te pregunté cuál es tu principal adversario políticamente hablando. ¿Identificas entonces a Bukele como el candidato a vencer? Sí, fíjate que sí. Y creo porque Nayib ha tenido la virtud en su lugar de origen, donde es Nuevo actualmente Cuscatlán. alcalde, Nuevo Cuscatlán, ha tenido una gestión inteligente, una gestión. La tónica es que hablemos mal de los candidatos, o sea, no. Y Nayib tiene esa posibilidad de mostrar Nuevo Cuscatlán. Está inaugurando un proyecto habitacional de 10 viviendas. 10 viviendas, pero para la gente, esa gentecita, esas 10 viviendas para esa persona, esa familia que va a tener en esa vivienda, es el cambio entre un mundo y otro mundo. Entonces ha sido muy inteligente la inauguración de su plaza, o sea, y como él dice, colocó Nuevo Cuscatlán en el mapa de El Salvador. Ok, él tiene que ofrecer. Arena, ¿qué te va a ofrecer? Si no cumplió. Entonces, ¿a dónde está la contendencia política? Ahora el tema es cómo Nayib nos explica, no usando la demagogia, o sea, ojalá no entre en la demagogia política, cómo va a atender el problema de los vendedores del centro histórico, por ejemplo. Yo no los voy a dejar, o sea, yo no voy a permitir que el centro histórico continúe como está. O sea, él se ha comprometido ya en ese acto público a dejarlos ahí, o sea, que les va a hacer kioscos y puestos. Yo no sé cómo va a ser para hacer 20,000 kioscos, ni que fueran microscópicos kioscos. O sea, eso debatamos, eso es lo que yo reto a Nayib Bukele. O sea, que vengamos a la televisión y plan en mano, digamos a la gente, vaya,
Mira, mi propuesta de modernización del centro histórico, la mía, pretende la elaboración de un censo de todos los vendedores, censo cuadra por cuadra de San Salvador. Y este es mi proyecto. En los 15 micromercados vamos a sacar esta gente, la vamos a asistir. ¿Caben en los 15 micromercados? No, evidentemente no. Por eso es que en Movilidad Económica nosotros también estamos proponiendo la creación de una ruta turística y el desarrollo de 20 micropolos turísticos para San Salvador, donde va a haber otra actividad. Para ahí vas a llevar un número que van a continuar en el centro histórico, que es lo menos. O sea, ordenadamente. No puede ser que ahora no ingresa. Ahí están los comerciantes formales. ¿Sabes qué es? Así el pedacito de este tamaño que queda para que la gente pueda ingresar a los comercios. O sea, es dramática esa realidad. O sea, él está ofreciendo dejarlo. Yo me pregunto, ¿y dónde van a caber esos 20,000 vendedores? Eso es bien interesante, ¿no? No es más real decir, mire, ¿sabe qué? Como es complicado, primero físicamente y segundo, porque la gente no se va tan fácilmente, ¿no? Y eso lo han demostrado, lo han probado, mejor dicho, otras administraciones, la de Mario Valiente, la del doctor Héctor Silva, que recuperó algunos espacios, la de Norman Quijano. No ha sido posible sacar a esos vendedores, aun cuando se les dé otra oferta, porque dicen, si me manda para la periferia de San Salvador, no voy a vender nada. Entonces, si me manda para la periferia de Ciudad Delgado, no voy a vender nada. Entonces, detente parece más real que les digas tú, ok, busquemos una solución donde están. Pues no creo en esa, no creo que esa sea la solución. Esa es la solución Bukele. La solución Araujo es otra. El componente de movilidad económica pretende crear mercados especializados para la descentralización, o sea, buscar el esparcimiento de un núcleo productivo en la zona. Es un mercado de verduras, frutas en cada distrito de San Salvador, vegetales, flores a la par y con asistencia crediticia. Ahora, mi plan se basa, quiero explicarte esto brevemente, en dos elementos. El desarrollo productivo, este es el programa Fortas que tiene FUSADES, o sea, de ahí ha sido sacado y extraído, que está en Concepción Batres. Lo que yo estoy conceptualizando es cada distrito de San Salvador como un municipio con vida propia. Por eso es que estoy desarrollando la identidad distrital, el concepto de crear en cada distrito de San Salvador una cultura propia, una economía propia, un microciclo productivo propio. A efecto, por eso no se va a la periferia de San Salvador el vendedor, porque le ofreces un puesto donde no hay actividad económica. Nosotros vamos a crear una armonía productiva, un ciclo productivo económico en cada distrito de San Salvador. Y yo te aseguro que eso, ya con el mercado hecho, con la actividad anunciada, descentralizada, con la gente visitando los micromercados de verdura, el de carnes, o sea, de pescado, pollo, todo ese tipo de actividad, anunciado, higiénico, con protección, con seguridad, con vigilancia. ¿Para qué va a ir una persona de la colonia Miramonte hasta el centro de San Salvador? Si le va a quedar cerca el de su distrito. Si ahí va a tener a los precios idénticos que en el centro de San Salvador el producto. Eso es lo que vamos a crear. Ese vendedor se va a desplazar, estoy seguro, a buscar otro, a convertirse en microempresario y no ser víctima del agiotismo, que eso es lo que el 80% son ahora, porque para poder vender en el canastito que venden, sabes que hay ingenieros, economistas, que ahí están ofreciendo como electricistas su trabajo. Hay personas que andan vendiendo bolígrafos de esos BIC en cajitas y son bachilleres de la República porque no encuentran otra oportunidad. Nosotros vamos a crear las condiciones. ¿Y cuál es la filosofía? Es cuadra por cuadra. O sea, es paso a paso. No podemos ¿Conoce cómo están las finanzas de la Alcaldía Municipal de San Salvador? Y cómo mejorar la finanza, porque ese es un aspecto importante. Estamos Sabemos claros que están de alguna manera hay más de 85... quebradas, ¿no? Por lo menos Banco Yol quebrado, Coyol comido, como se dice en Buen Salvador. Lo que ha habido es una una errónea prioridad de los fondos, de la utilización de los fondos en la Alcaldía de San Salvador. Yo no estoy aquí acusando de ningún invento, de ninguna locura. Conmigo que descanse Norman tranquilo, que lo importante es solucionar los problemas que vienen, no estar viendo hacia atrás. Sí, él ha cometido, ahí está la institución que se llama Corte de Cuentas de la República. Yo no soy ni policía, ni fiscal, ni agente de Corte de Cuentas. O sea, eso allá que le respondan a las autoridades competentes. Yo solo sé que hay más de 86 millones de dólares de ingresos entre ley FODES, impuestos y tasas, los cuales ya tenemos un concepto de cómo distribuir. Que hay fuentes de financiamiento
crecimiento, como son, en primer lugar, los préstamos internacionales para la seguridad pública, para la creación de la unidad de protección y atención ciudadana, para su equipamiento. Hay préstamos en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, hay fondos frescos que los pueden dar, lógicamente, a intereses muy factibles para el caso de la ciudad, porque a eso le ha apostado la comunidad internacional financiera. Hay más de 20 agentes, o sea, que pueden financiar seguridad pública. Ya el asistencialismo, aquel que te voy a regalar, se terminó. Hoy todos son alianzas para el desarrollo productivo. Está, como repito, la filosofía de este plan que está desarrollando FUSADES con 2 municipios modelos en el país. Esa es la filosofía que debemos de atender. Las fuentes de financiamiento son alrededor de 100 millones anuales al haber actividad productiva, al crecer el país, que viene una buena época. Fíjate en esto. Esta es una brillante oportunidad para la ciudad. ¿Por qué? Porque no va a haber elecciones 2 años y medio. O sea, vamos a estar tranquilos, sin evento electoral, más de 2 años, y aquí es donde el país acelera, agarra una productividad diferente. Me estás hablando del tema de seguridad pública. ¿Crees que las municipalidades deben entrar a este tema de la seguridad pública? Es que porque sabemos que la policía del CAM, ¿no?, por ejemplo, entra en el patrimonio, a custodiar o cuidar el patrimonio, menos en temas de seguridad pública. Por lo menos creo que la Constitución se lo prohíbe en este momento. No estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de crear una unidad de protección y atención ciudadana real, o sea, la primera línea de defensa del ciudadano. Yo lo he estudiado con expertos en materia de seguridad municipal de ciudades importantes de México, con los cuales, mira, si hay una necesidad de ir hasta afuera para conocer muchas cosas. Hemos tenido intercambios vía lo que son ya las teleconferencias. Hemos dotado nuestro plan de seguridad en un concepto. Son 300 agentes mínimo en cada distrito de San Salvador, equipados con cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, con el equipo necesario para poder intervenir. Si tú como ciudadano puedes intervenir en la flagrancia cuando se está cometiendo un delito, cuanto más no podrá. Serían más o menos 2.100 agentes, ¿no? Son 2.100 agentes. Hay actualmente 1.500 agentes del CAM que no los vemos, que no hacen nada, que ni siquiera el patrimonio de la ciudad vigilan, que la ciudadanía, pregúntale a cada ciudadano en esos programas que ustedes hacen, pregúntales qué opinan del CAM, y el 95% de la población te va a contestar en el sentido que nosotros ya sabemos. De nuevo una pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, vamos a preguntarle a Walter Araujo sobre el tema de las alianzas, coaliciones. No sé si ya no se puede, ¿no? No, ya no se puede. Pero sí se puede hablar de alianzas políticas con sectores, incluso con partidos que probablemente no digan candidatos. No sé si hay algún partido político, creo que todos van a llevar candidato, ¿verdad? Pero bueno, Walter, ¿cómo hacer crecer, digamos, la simpatía de un candidato? ¿Cuál es la estrategia que ustedes están buscando para hacer crecer el partido político y posicionar el candidato, que en este caso es tu persona? Vamos a poner las prioridades. Las prioridades es crear un sentimiento de esperanza y una propuesta muy integral para la gente de San Salvador, para la ciudadanía, para el ciudadano y la ciudadana. El partido es secundario. Nosotros estamos abiertos. Miren, política, yo he aprendido durante mis más de 30 años de vida política en el país que uno en política nunca debe decir nunca, o sea, a nada. Las alianzas, nosotros estamos abiertos a las alianzas con sectores de la vida de San Salvador. Si a algún partido político le interesa nuestro plan, metas, y logra entender que es la mejor solución, bienvenido sea. Y podemos hablar de cualquier nivel en la misma integración del Consejo Municipal. Si uno de los partidos... ¿Tú vas a integrar el Consejo? De todas formas, si no ganaras, digo. Este es de convicción. O sea, yo anuncié que yo entraba en la última etapa de mi vida política, porque un ser humano debe ponerse las metas. Fui 10 años, me dediqué a legislar en mi país, desde que fui técnico en la Asamblea Legislativa hasta que llegué a ser presidente de la Asamblea Legislativa. 10 años, más de 10 años, me dediqué a la materia electoral en mi país, llegué a ser magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral.
ahora yo inicio el último ciclo de mi vida pública, política, y se las voy a dedicar al municipalismo, o sea, sea cual sea el resultado. Hay gente que burlonamente te dice, entonces tú estás corriendo para concejal. No, yo estoy compitiendo para ganar el Consejo Municipal de San Salvador, para ganar la alcaldía y ser alcalde de San Salvador, pero yo soy un demócrata, Romeo, y yo tengo la convicción que esto se gana por un voto, o sea, aquí no hay segunda vuelta, aquí no tienes que sacar tanto por ciento más que el otro, el 50% más uno, aquí se gana la alcaldía municipal con un voto. Si ese voto nos falta, si no logramos obtener el resultado necesario para presidir la alcaldía de San Salvador, yo, ¿por qué no voy a ir a representar a la gente que me eligió? O sea, que votó por mí, por mi propuesta metas con mucho orgullo. Se necesitan en San Salvador aproximadamente 18,000 votos para ser regidor. ¿Tú crees que menospreciar, o sea, a esas personas, en el caso de que fueran esos los votos exactos que yo sacara para llegar al consejo, sería un orgullo, un honor? Aparte tengo la convicción de querer trabajar por mi ciudad, no importa con quién. O sea, bienvenidos los que se integren, si yo gano el consejo municipal, de la misma forma yo le voy a ir a ¿Está aportar. dividido en torno a este tema del voto, de los consejos integrados, de los consejos plurales? Es que yo entiendo que el cambio cuesta, es de mentalidad. Yo he escuchado, el único que he escuchado de Will Salgado, por ejemplo, Will Salgado, abiertamente que está en contra de él eso. tiene su derecho a opinar, o sea, como todos tenemos el mismo derecho. No tengo ningún pleito con Will yo. Es más, me ha invitado a las fiestas patronales de San Miguel, que lo acompañe para unos eventos. O sea, no hay nada, esto no es personal, esto es de visión. Yo estoy de acuerdo en los consejos plurales, en la foto, en el rostro de la papeleta de votación de todos los candidatos, ojalá la presidencial. El tema del voto cruzado. Yo me imagino que qué ventaja hubiese sido para mí que pareciese mi rostro y no la bandera del partido, porque la gente quiere esa parte humana, quién es el que lo represente. El voto cruzado, yo estoy de acuerdo. Hay gente en Ghana que no está de acuerdo, o sea, en esas cosas, pero es de evolución democrática y eso hay que respetarnos. Yo estoy de acuerdo y soy crítico de que por qué la Sala de lo Constitucional dio esta sentencia posterior, fíjate esto, posterior a los procesos que ya habían realizado los partidos políticos. Eso es malo, eso no es positivo, eso no es bueno, pero ¿cómo voy a estar en contra del voto cruzado si eso amplía la libertad del elector? O sea, hay cosas que hay que ir dimensionando. Es una experiencia y verás tú, sin temor a equivocarnos, más del 95% de las personas van a votar o por la bandera de su partido o en la línea de su partido político. Pero esa libertad de ese 5, 3, 2% de ciudadanos que ven y reconocen en el candidato de otro partido potencialidad para servicio público, es una libertad mínima que debe de tener cualquier ciudadano. Vamos hasta la radio 109, Walter Araujo. Tony Cabezas está listo ahí también para preguntar, ¿no? Para consultar, para interrogar, como quieras, Tony, al candidato, por supuesto, del Partido Gana. Pues bueno, ¿Cómo estás? Hola, Walter Araujo. Qué gusto saludarte nuevamente porque estuvo en su calidad de ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada en Bola al Centro, junto a otros ex magistrados del TSE. Bienvenido. Analizando este tema del voto cruzado, me imagino, ¿no? El voto cruzado, sí. Buenos días, Tony, un saludo. Pues acá nos acompañan también Reinaldo Albergue, asesor migratorio, y Eduardo Calix, ex vicecanciller de la República. Estamos a punto de analizar si se viene ya si se vienen anuncios importantes esta semana del presidente Barack Obama con relación a la situación migratoria de muchos indocumentados. ¿Pero qué tipo de anuncios, Tony, se pueden esperar? A ver, Reinaldo. Bueno, lo que todo el mundo ha estado esperando actualmente, que son las decisiones ejecutivas que va a tomar el presidente para poder aliviar un poquito el tema migratorio, ya que no se dio la reforma migratoria. Sería como parchar un poco, ¿no? Lo que está esperando la gente que está buscando los cambios migratorios en Estados Unidos. Va a maquillar un poco, correcto. Va a maquillar un poco. Reinaldo, ¿qué cambios o qué tipo de maquillaje o de parches o qué tipo de decisiones ejecutivas podrían venirse? Bueno, la ampliación del DACA, que es lo que todo el mundo está esperando, la acción diferida, donde todos los papás de hijos nacidos en Estados Unidos, sean residentes o ciudadanos americanos, van a poder optar a este beneficio, así como lo han hecho los jóvenes que entraron siendo menores de 16 y que ahora son menores de 31. Ese es por un lado. Por el otro lado también se está esperando que amplíen un poco lo que es el cupo para las residencias permanentes y un poquito también plazas para los profesionales.
Se habla también de un permiso de trabajo que se les daría a aquellas personas que ya tienen más de 5 años viviendo dentro de Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo ves tú el comportamiento? Fíjate que hay un sentimiento de que Obama no, bueno, un sentimiento que tiene base real, que Obama no logró la reforma migratoria, pero de todas formas la gente está como desencantada, ¿no? Precisamente por esto. ¿Crees tú que esto vaya a aliviar ese sentimiento que tienen los latinos, sobre todo en Estados Unidos? Pues no del todo, porque lo que se busca, Romeo, es que haya definitivamente una reforma migratoria. Claro. Y eso pasa por la transformación del ordenamiento jurídico en materia migratoria. Si bien es cierto, esto viene a ser un paliativo, no necesariamente es lo que la gente esperaba o lo que él en su momento les ha prometido. Por eso es importante de que se vea cuál va a ser el alcance que van a tener estas leyes, estas decisiones ejecutivas, y que se siga trabajando en lo que es precisamente los puntos torales de la reforma migratoria. ¿Y esas son decisiones ejecutivas que no necesariamente pasan por el Congreso? Exactamente, son decisiones ejecutivas en una interpretación amplísima de lo que son las leyes migratorias que hoy por hoy rigen en los Estados Unidos. Okay. Por eso es importante, candidatos, ver ahí cuáles son las promesas, ¿verdad, Walter Araujo? Y qué es lo que se puede cumplir y qué no, ¿verdad? ¿Qué se habría cumplido y no en torno al tema de la ciudad capital hasta el momento? Y que en el caso tuyo, que estás siendo candidato en estos momentos, Walter, podrías tú, digamos, proponer. Gracias, Tony. Un saludo a mi querido amigo Eduardo Calix y a Reinaldo. Es básico. Una promesa no cumplida es la frustración de aquellos que apoyaron una gestión, que apoyaron todo un programa. Tony, imagínate dónde está el Metrobús, a dónde están los mercados municipales que se nos prometió, a dónde está la luminosidad necesaria para todos los barrios y colonias de San Salvador, el estado de las calles de la capital. O sea, esas promesas incumplidas generan frustración. Estábamos conversando con Romeo nosotros que precisamente nuestro programa Metas por un mejor San Salvador contiene un elemento cronológico de cumplimiento de las metas que vamos a proponer y una evaluación que se va a llevar adelante transparentemente de cada acto que nos comprometimos, su financiamiento y su desarrollo para la ciudad de San Salvador. Solo haciendo las cosas bien y haciéndolas es como vamos a cambiar este tipo de percepciones. Se compromete Walter Araujo porque el tema del transporte público tiene que ver, bueno, con el gobierno central. Ya vemos ahí un Citrams que está próximo a operar, no sé si en buenas o malas condiciones o en las más favorables, eso lo sabremos ahorita en diciembre, pero esto tiene que ver mucho con la relación del alcalde municipal y el tráfico en la ciudad de San Salvador. ¿Acompañaría Walter Araujo un esfuerzo del Citrams por mejorarlo o implementaría otro sistema paralelo? No, yo creo que ya está, es una inversión millonaria del país que no podemos, hay que ser parte de la solución. Ese regalo de Navidad que nos van a dar ya lo vamos a ver todos, creo yo que lamentablemente errores de diseño. Yo he hecho un llamado público al gobierno. Cuando uno ha hecho algo, no incorrectamente, porque no ese es el calificativo. Cuando algo tiene errores, lo mejor es aceptar el error y proceder a buscar la solución y mejorar la situación. Nosotros queremos ser parte de la solución, no del conflicto. Esa es una obra del gobierno central. Como alcaldías pretendemos contribuir con que tengamos un mejor y eficiente sistema de transporte público. Tony. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Nosotros es que Tony lleva el conteo del Citrams, o sea, yo creo que hasta lo perdiste ya, ¿no? Ya para qué. Lo reprogramó como 2 veces. Bueno, no, de todas formas, creo que es importante decirlo de esta manera, es decir, ojalá que funcione esto. Como, por ejemplo, Tony, cuando hablamos sobre el tema de la seguridad pública, ¿no? O sea, si hay sectores, si hay personas que se alegran de que el gobierno fracase en esto, de que vaya mal porque esto me suma a mí, pues qué lamentable. Yo creo que al fin, para todos, debemos de pensar y creer que va a funcionar, que se va a lograr neutralizar el tema de la delincuencia. El fin de semana hubo una cantidad de homicidios que nos reflejan la situación del país. Nadie debe de alegrarse de eso y debemos de apostarle todos y ojalá tener buenas vibras para que el tema de la seguridad pública finalmente logre neutralizarse o se reduzca la delincuencia. Tony, bueno, saludos para ti. Hasta luego, Walter Araujo, Romeo Lemus, qué gusto saludarlos por este contacto.
Nosotros nos quedamos Vamos a hacer aquí una pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM con Walter Araujo. Gracias a Walter Araujo por haber estado con nosotros. Walter, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Gracias, Romeo, y como siempre a la ciudadanía que nos dé la oportunidad a través de nuestro plan Metas, que nos escuchen, y son ustedes los que tienen la gran decisión. Gracias. Eso, gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana a las 5:30 de la mañana. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.